Hola, buenas noches, hermanos, amigos y todos los que buscan la verdad en la palabra de Dios, porque la verdad os hará libres. Eh, el video de hoy es para explicar estas tres doctrinas, ¿sí? Con este video no trato de ofender a nadie, no trato de atacar a nadie, solo conforme a la palabra de Dios, porque la gente cree que todos son hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice otra cosa en el Evangelio de Juan. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? A todos los que le reciben, tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo? Conforme a este libro, conforme a la Biblia. Empezamos con esta doctrina. Católico. Mucha gente sabe que significa universal, ¿sí? Pero aquí vemos que la palabra de Dios dice que no todos son hijos de Dios, ¿sí? Si nos vamos a Mateo 23:9, ¿sí? Si gustan acompañarme también con su Biblia, para que vayan viendo que es todo conforme a la palabra de Dios. Mateo 23:9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llaméis Padre. Aquí luego posteriormente dice la palabra misa. Tú si estás en esta doctrina, ¿sí? Me puedes decir cómo le dices o cómo le dice la gente a la persona que efectúa este acto, la misa, ¿sí? Cuando el mismo Jesucristo dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Correcto? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, si gustas irme acompañando con tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, dice, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero es necesario que el obispo, algunas de las, ¿cómo lo podríamos decir?, autoridades de esta doctrina, les llaman obispos, ¿ok? Pero la palabra de Dios dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí la palabra de Dios no prohíbe a nadie que no sea casado, ¿sí? Entonces, ¿a quién le podemos creer? ¿A la doctrina o a la palabra de Dios? Y seguimos con el mismo tema, ¿sí? Primera de Corintios 7:28. Primera de Corintios 7:28. Si gustas irme acompañando con tu Biblia en tu casa. Sí. Dice: mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Mas también si te casas no pecas. Si te casas no pecas. Entonces, las autoridades de esta doctrina, ¿por qué hacen ese, cómo lo podemos decir, mandato, ordenanza? Si a final de cuentas pueden tener a su esposa y seguir en la palabra de Dios, ¿sí? Posteriormente nos vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. 1 de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, escucha bien, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el principio del versículo 3 dice, prohibirán casarse, ¿sí? En ningún momento la palabra de Dios dice, no te puedes casar, ¿sí?
Si sigues en la palabra de Dios, adelante, ¿sí? Ahora vamos con este tema, orar, ¿sí? Repetir y repetir, repetir, a Dios no le agrada, y no lo digo yo. Vámonos a Mateo, ¿sí? Capítulo 6, versículo 7. Dice, si gustas ir acompañando con tu Biblia en tu casa, para que veas que todo, tanto lo que dice mi Biblia como la que dice la tuya, es lo mismo. Mateo 6, versículo 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? Nos podemos ir a Mateo 23, 14, ¿sí? Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. A Dios no le agrada, ¿sí? Esta repite, haciendo oraciones largas, sino concisas, conforme a lo que a Dios le agrada, ¿sí? Tenemos que orar de corazón, no solo repetir, eso no le agrada a Dios. Posteriormente nos vamos a Hechos, ¿sí? 17, 29. Hechos 17, 29. Este tema es respecto, pues, a las esculturas, ¿sí? Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, ¿sí? La divinidad no es imaginación de hombres, ¿sí? No es cuestión mía. Lo podemos reforzar con el Salmo 115. El Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que quería. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dejemos de discutir que si estoy correcto, que si estoy equivocado, aunque aún así Éxodo 24 dice, no te harás imagen, ¿sí? Simplemente si están hechas con las manos de los hombres, con la imaginación de los hombres, son falsedad. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de entender la grandeza de Dios. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Los que los hacen llegan a ser como ellos. Y cualquiera que en ellos confía. Ok. Salmo 115 del 3 al 8. Apocalipsis 21, 8. ¿Sí? Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En estos versículos el tema es la idolatría. Idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos regresamos al Salmo 115
Nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que querría. Los ídolos, en el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, los ídolos. ¿Sí? Apocalipsis 21:8, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? No es cuestión de atacar a nadie, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué tomo este Nuevo Testamento? Es un poco más fácil de manipular, ¿sí? Ahora, Apocalipsis 22:18. He escuchado que, pues yo creo en tal estatua, ¿sí? Que a final de cuentas la palabra de Dios dice que el único nombre que salva es Jesucristo, ¿sí? Apocalipsis 22:18, ¿sí? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. A la palabra no se le añade. ¿Ok? Bueno, terminamos con esta doctrina católico. Ahora vamos con la doctrina de los testigos de Jehová, ¿sí? Mateo 7:15. Ok, si gustas ir siguiendo con tu Biblia en tu casa. 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, guardaos de los falsos profetas. No es ofensa para esta doctrina, para esta religión, ¿sí? Charles Russell. ¿Quién es Charles Russell? Es el iniciador de los testigos de Jehová, ¿sí? Aquí su argumento de él es que Cristo ya vino en 1874 y en 1914 iba a comenzar a reinar Dios, ¿sí? En la tierra. Ahora, vamos a Mateo 24:36. Mateo 24:36. Si quieres ir siguiendo con tu Biblia, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El que habla es el Maestro Jesucristo, ¿sí? Nadie sabe. El que dé una fecha, ¿sí? Está mintiendo. Nadie sabe, ¿sí? Entonces, aquí este hombre, pues es un falso profeta y aparte estaba dando fechas y pues es una mentira, ¿sí? Ellos se hacen llamar testigos de Jehová, ¿sí? En este tiempo somos testigos, pero de Jesús, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Nos vamos a Hechos 10:39, ¿ok? Hechos 10:39. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Testigos de Jesús, ¿sí? Ahora somos testigos de Jesús, ¿sí? Posteriormente, vámonos a Primera de Juan 5:7, ¿sí? Esta es revelación. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno, ¿sí? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿sí? Nos regresamos a Juan, al Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1. Dice:
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? El verbo es Jesús, ¿sí? Y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Yo no lo digo, lo dice tu Biblia, la Biblia de tu casa, ¿sí? Ahora nos vamos a Romanos 9:5, ¿sí? Si gustas acompañarme con tu Biblia en tu casa, para que compruebes que todo es conforme a la palabra. Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Sí? El cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. ¿Sí? Aquí, ¿por qué repito Apocalipsis 22:18? Porque volvamos a repetir. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, culminamos con la tercera, mormón. Mateo 7:15, lo repetimos porque también lo manejamos en los testigos de Jehová. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué hago énfasis en este versículo? Porque hay muchos falsos profetas. ¿Sí? José Smith o Joseph Smith, como lo conocen los mormones. ¿Sí? Él decía que lo visitó un ángel que se llamaba Moroni, quien le entregó planchas, ¿sí?, de oro, que es el libro del Mormón, ¿sí? Mormón significa, ¿sí?, más bueno, ¿sí? Fue invento de Joseph Smith, ¿sí? En Mateo 19:17, ¿sí? Vámonos a Mateo 19:17. Aquí vamos al significado de mormón, ¿sí? Más bueno, ¿sí? Ellos, o en esta doctrina, manejan que son más buenos. Ahora veamos lo que dice Jesucristo, ¿sí? Mateo 19:17. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús es el que habla. Dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? O sea, el mismo Jesucristo dice que ¿por qué le llaman bueno? ¿Sí? Pero esta doctrina dice que ellos son más buenos, ¿sí? Entonces, es el libro del Mormón más Mateo, ¿sí? 19:17. Este es un invento de Joseph Smith, ¿sí? Por consiguiente, nos podemos ir, vuelvo a hacer énfasis, Apocalipsis 22:18. 22:18. La cuestión de los mormones es que si el mismo Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios, el mismo Jesús. ¿Sí? Volvemos a repetir Apocalipsis 22:18. Hay muchas más revelaciones conforme a estas doctrinas que literalmente no son bíblicas, pero yo creo que con esto te queda muy en claro que la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra 3 veces, ¿sí?
es cristiano. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Primero que vemos con esto, Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ok? Porque yo soy cristiano. ¿Sí? En estas tres, yo he hablado con mucha gente respecto a estas doctrinas, ¿sí? Y todos me manejan que son cristianos, ¿sí? Pero ¿por qué no se presentan precisamente desde el nombre? Déjame decirte que ya están mal. Cuando yo sí soy cristiano. Vámonos a Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿sí? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padece como cristiano. La palabra es cristiano, ¿sí? Espero que en ningún momento, si hay alguien que ve este video de alguna de estas tres doctrinas, se ofenda. La verdad os hará libres. Dios te bendiga.